Querido pueblo de Camuñas, queridas autoridades, presidente de la Hermandad del Santísimo Sacramento, de Pecados y Danzantes, querido Javier, presidente de la Hermandad de la Veracruz, os presento al que ya conocéis porque es camuñero de pura cepa, Javier Plaza Escribano, que a un día de su 30º cumpleaños, mañana cumplirá años, nuestro joven presidente de la hermandad realiza su primera conferencia, tras una larga investigación de documentos que ha realizado en estos últimos años. De formación bioquímico y trabajando actualmente como técnico de calidad en una empresa del sector alimentario de Talavera de la Reina. Yo como toledano preferiría que viviera aquí, en su pueblo, en vez de en Talavera. Vinculado con la devoción a la Veracruz desde pequeño, cuando le encantaba ir los viernes por la tarde a dar un beso al pie del Santo Cristo Nazareno y no quería perderse ninguna procesión. Se incorporó a la hermandad en 2011, aunque si hubiera sido por él, se hubiera apuntado desde niño. Bien claro tenía que quería ser parte de la familia de la Veracruz desde bien pequeño. Desde 2015 lleva formando parte de la Junta Directiva, presidiendo la hermandad desde 2020. Joven y valiente por aventurarse en esa labor tan bonita. Su pretensión es hacer crecer la devoción a la Santísima Veracruz y engrandecer la sencilla Semana Santa de nuestro pueblo, con grandes proyectos como han sido la que ahora es famosa procesión del Domingo de Ramos con la borriquilla y los niños hebreos, la elaboración del actual estandarte, o potenciar una mayor convivencia a base de encuentros dentro de la Hermandad de la Veracruz. Llenos de proyectos por delante y mucho camino por recorrer, aquí tenéis a Javier. Por mi parte como párroco, pues es un gusto desde el momento en el que llegué, lo que Javier me acogió y la colaboración tan bonita que estamos teniendo con el pueblo, con la parroquia, porque en un pueblo como Camuñas pues siempre me envidia un poco, cuando hablo con otros sacerdotes, me envidian un poco el poder colaborar con las distintas hermandades tan estrechamente, el que siempre estéis dispuestos a hacer las cosas cada vez mejor, cada vez más grandes, cada vez más acogedores con la gente de fuera. Y creo que estas fechas, pues si tengo que decir, pues que también son fruto del trabajo y la colaboración de Javier, que podamos recibir el Lignum Crucis, que desde el primer momento dijo que sí a todo y colaboró, propuso ideas y se lanzó a este proyecto. Muchas gracias. Buenas tardes a todos los presentes. Un saludo especial a nuestro querido y apreciado párroco don Óscar Torres, estimado señor alcalde don Fernando, concejales, vecinos y amigos, familiares míos, y un saludo muy especial a mis hermanos de la Veracruz que hoy me están aquí arropándome en este momento. Sed todos muy bienvenidos. Continuamos con la conferencia preparatoria para la recepción del Santísimo Lignum Crucis. Justo a 7 días para este gran momento, un momento histórico para nuestro pueblo, para nuestra parroquia y para cada uno de nosotros. Para mí es un orgullo estar hoy en esta conferencia, aunque he de reconocer que esto impone, que da un poquito de respeto, las cosas como son. Y ver el anfiteatro aquí tan lleno y con tanta gente, más todavía, es un lujo, la verdad, y por lo que os voy a pedir que me perdonéis por mis errores, por mis nervios, porque yo solo voy a intentar transmitiros aquellos datos que he encontrado, lo que he encontrado de la historia de la devoción a la Veracruz en Camuñas, y por ello que me disculpéis de antemano mis errores. Antes de nada, quiero agradecer a los que todos a lo largo de los siglos han contribuido a esta devoción a la Veracruz en Camuñas, a todos los hermanos cofrades desde hace siglos y siglos, a todas aquellas personas que estuvieron vinculadas a la Veracruz, familiares, amigos, parroquianos, y esta conferencia de hoy va por ellos. Esta reliquia de la Santa Cruz no llega a Camuñas para meter algo nuevo al pueblo, tampoco viene para introducir un culto nuevo. Si viene aquí es precisamente por ese cariño que le tiene Camuñas a la cruz, por ese pueblo y esa devoción consolidada a través de los años y del tiempo. Y hoy el Señor nos quiere premiar con este pedacito de la cruz, con ese Lignum Crucis que pudo estar en contacto con la sangre de Cristo. Y desde hace más de 400 años
Esta devoción a la Santa Cruz en Camuñas ha ido íntimamente ligada y potenciada por una pequeña comunidad, por unos feligreses. Ellos son la Hermandad de la Vera Cruz, mi hermandad, de la que estoy muy orgulloso de ellos y de representarla en estos momentos. Pero vamos a comenzar poniéndonos en antecedentes, enlazando con la maravillosa conferencia que nos hizo don Manuel Moreno hace un par de semanas. La historia de nuestra Santa Vera Cruz empieza en el siglo I. Bien sabemos que en el 14 de Nisan, un viernes 7 de abril del año 30, se condena a Jesús a muerte, a una muerte por crucifixión. La cruz, un símbolo que era castigo, concebida para una muerte dolorosa y horrible, se convierte en la salvación del mundo. Por la cruz, Jesús dio su vida, la dio por nosotros, por cada uno de nosotros, y se produjo la victoria sobre la muerte y el pecado. Pero vamos a dar un salto de 300 años, específicamente al año 312, a la batalla del Puente Milvio, en la que el emperador Constantino, el día previo a la batalla, afirma tener una visión en la que ve en el cielo una cruz de fuego grande y una voz que le decía: con este signo vencerás. Por ello, Constantino ordenó pintar todos sus armas y escudos con el símbolo de la cruz. El resultado de esa batalla fue una gran victoria y tuvo una gran repercusión y consecuencia. Así fue tal que en el año 313 se promulga el Edicto de Milán y la cruz se convierte en símbolo de libertad y en el símbolo del cristianismo. Unos años después, la madre del emperador Constantino, conocida como Santa Elena, en el año 326 viaja a los santos lugares, viaja a Jerusalén, para descubrir aquellos sitios donde Jesús estuvo y donde murió. La llevaron al monte Calvario, donde habían construido un monte dedicado a la diosa Venus. Ella ordena destruirlo y excavar en aquel lugar. Era una mañana del 3 de mayo, como cuenta la tradición, cuando fruto de esa excavación encontraron 3 cruces. Pero Santa Elena no sabía distinguir entre esas 3 cruces cuál era la verdadera cruz. Por lo que, aconsejado por el obispo de Jerusalén, llevaron un cadáver a ese lugar y al contacto con una de las 3 cruces resucitó el cadáver. Y no fue casualidad, era la Vera Cruz, la verdadera cruz de Cristo. Y esa fecha, ese 3 de mayo, no es casualidad que sea la fecha de celebración de nuestra fiesta de la Hermandad. En ella celebramos el descubrimiento, celebramos la invención de la Santa Cruz. Ya ha transcurrido 300 años desde la cruz, desde ese momento. En el año 614, el rey persa Khosroes II toma Jerusalén y se hace con la Vera Cruz, situándola a los pies de su trono, como símbolo de desprecio hacia los cristianos. Y tras 14 años de largas luchas, el rey Heraclio, el emperador Heraclio, regresa a Jerusalén y se hace con la Vera Cruz de nuevo. Vence al rey persa y se queda ese día conmemorado en el calendario litúrgico como la fecha del 14 de septiembre, la fiesta de la exaltación de la Santa Cruz. Ya nos pasamos al primer milenio, unos siglos después, y en 1217 San Francisco de Asís viaja a Jerusalén para conocer aquellos lugares, llegando a abrir un convento en el Santo Sepulcro y extendiendo esa devoción al Cristo pobre, a Cristo crucificado en la Vera Cruz. Tal es el cariño a la cruz que bien se sabe que son los franciscanos aquellos los que expandieron a lo largo de nuestra península ibérica el cariño y devoción a la Santa Cruz, y es a mediados entre los siglos XVI y XVII cuando se forma la mayoría de las hermandades de la Vera Cruz, en cumplimiento a ese amor a San Francisco, a la cruz. La fecha y origen de la hermandad, nuestra hermandad camuñera, es un misterio, se desconoce, no hay documentación de ello, pero se podría intuir que fuera de finales del siglo XVI. En el documento de 1576, las relaciones topográficas de Felipe II, se hace una descripción de que Camuñas contaba con su iglesia bajo la advocación de Nuestra Señora y 3 ermitas.
La ermita de San Sebastián, probablemente ubicada en la zona del actual ayuntamiento. Por otro lado, la ermita de San Nicasio, a 7 kilómetros del pueblo, y la ermita de la Santa Veracruz, nuestra ermita que conservamos actualmente. Nombra una tercera ermita, una ermita que se estaba proyectando, que iba a ser dedicada a la caridad, pero se quedaría en un proyecto, pues en ningún otro documento posterior vuelve a aparecer mencionada. ¿Quién sabe si esa vocación de la caridad, que iba a ser principalmente en ese templo, acabará estando vinculada en nuestra hermandad de la Veracruz, en nuestra ermita, caracterizada por esa pobreza y caridad franciscana, esa que caracterizó a aquellas órdenes de San Francisco de Asís en aquella época y a sus iniciales hermandades de la Veracruz? ¿Quién sabe si estaría vinculado a ese antecedente de nuestro actual Cristo de la Caridad? Lo que sí se sabe, y está documentado, es la existencia de la hermandad en 1655. Así consta en el documento de la visita prioral a los pueblos que componían el priorato de San Juan en 1655, en el que 2 monjes de la orden visitan Camuñas, visitan su parroquia, las hermandades, visitan todo y hacen una descripción maravillosa. Aquí aparece en este documento que estaba junto a la iglesia la ermita de San Sebastián, nuevamente mencionada, la de San Nicasio y esa joven ermita de la Santa Veracruz vinculada ya con su hermandad. En la descripción de este documento se hace una magnífica descripción de la ermita, vinculada ya a la pasión de sus orígenes. Ya nombra que de la ermita contaba con un Cristo crucificado con velo, que podría ser el de la caridad, quién sabe. También decía contar con una imagen de un Jesús con la cruz a cuesta, es decir, ese Cristo nazareno. También contaba con la Virgen de la Soledad, Nuestra Señora de la Soledad, y una oración en el huerto. ¿Os suena de algo? No es casualidad que la ermita tenga las imágenes que tiene hoy en día. También es muy interesante el inventario que hace en ella, el inventario que hace de la ermita, nombrando y destacando un elemento de ellos: el estandarte de raso verde que contaba en la ermita. Ese color verde probablemente fuera vinculado a la Santa Veracruz, porque el verde es el color característico del leño verde de esa Santa Veracruz, y ese estandarte fuera el de la hermandad. En dicha visita, los monjes del priorato visitaron también las cofradías existentes en aquel momento, nombrando la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, la mayordomía de ánimas, la cofradía de San Sebastián y la cofradía de la Santa Veracruz. De las 4 cofradías que nombra, solo nos queda la hermandad de la Veracruz. La hermandad del Santísimo como tal surgiría más adelante. Y esto arroja un dato muy interesante. Primero de ellos, que todas las cofradías han desaparecido todas desde ese siglo XVI, a excepción de la Veracruz. Segundo, que en ese 1655 no estaba todavía constituida como tal la hermandad del Santísimo Sacramento, aunque pudiera ser que ya bien estuvieran entonces los pecados de los danzantes en la fiesta del coro. Y tercero de ello, se puede afirmar que la hermandad de la Veracruz es la más antigua aquí en Camuñas. Pero pasemos de siglo y aventurémonos en el siglo XVIII, en ese siglo de la Ilustración, un periodo muy rico de historia, de muchos documentos que vinculan esa devoción de la Veracruz en Camuñas. Casi 100 años después de esa visita prioral, el rey Fernando VI firma un decreto para realizar un catastro, el catastro del Marqués de Ensenada, con las 22 provincias que configuraban el mapa de España. Y Camuñas no escapó de ese inventario. El valor de este documento en lo que respecta a nuestra hermandad de la Veracruz es la descripción que hace Pedro Antonio López de la Oliva, secretario de la hermandad en esos momentos, describiendo aquellos bienes que poseía, es decir, las tierras y fincas que estaban vinculadas a la hermandad y que probablemente con la desamortización le fueran arrebatadas. Así dice el texto brevemente: yo, Pedro Antonio López de la Oliva, vecino de la villa y secretario de la cofradía y hermandad de la Veracruz, cita en su ermita extramuros, doy razón de los bienes en ella y de lo que en su término poseen, y prosigue con una relación de las diferentes fincas que tenía a lo largo del pueblo.
Pero vayamos más adelante, a 1769, en el que don Óscar Aguirre hace una descripción de los pueblos que conformaban el priorato de San Juan, del cual he encontrado dos ediciones, una que hizo en el 69, en la que nombra que tenía Camuñas, la parroquia bajo la vocación de la Asunción, y dos ermitas, la ermita de la Veracruz y esa de San Sebastián. La imagen, que es una maravilla este retrato que hicieron, se ve claramente la ermita y aparentemente en el dibujo no difiere mucho de la estructura actual que cuenta hoy en día. Nuevamente en 1772 vuelvo a descubrir ese otro documento de Óscar Aguirre en el que redacta esa versión de la descripción histórica, volviendo a señalar que cuenta con la parroquia bajo la vocación de Nuestra Señora de la Asunción y la ermita de la Veracruz y de San Sebastián. Igualmente, vuelve a señalar que la parroquia estaba bajo la vocación de la Asunción y esas ermitas de San Sebastián y de la Veracruz. En la siguiente imagen que vamos a ver, en la letra B, podemos contemplar la ermita, nuestra ermita de la Veracruz, un poco más a su izquierda el molino viejo, nuestro molino de la Unión, y en la letra A, en la iglesia de la Asunción, y en la ubicación que podría haber sido el ayuntamiento, la letra C, la ermita de San Sebastián. Y en cuanto a la hermandad en esos años, vuelve a manifestarse esa devoción en el expediente que hizo Alberto de Suelves al marqués de Aranda en 1773, donde se hace una relación de las cofradías y hermandades existentes aquí en Camuñas, junto a otros pueblos de la zona. En ese momento, Camuñas pertenecía al partido judicial de Alcázar de San Juan. Nuevamente, esa devoción a la Santa Cruz vuelve a aparecer y la hermandad vuelve a ser mencionada, junto a la cofradía sacramental, nuestros hermanos del Santísimo Sacramento, la cofradía del Rosario y la mayordomía de ánimas. Aquí se pierde la pista a esa cofradía de San Sebastián, que ya había desaparecido en ese momento, pero al santo se le seguía guardando voto. Respecto a la hermandad de la Veracruz, se dice que tenía un total de 6 funciones al año, una renta propia de 136 reales, así como de gasto anual, y que contaba con aprobación eclesiástica, lo mismo que sucedía con la Hermandad del Santísimo. En 1785, don Luis Juárez Carbonero, párroco de Camuñas en aquellos momentos, como respuesta al cardenal Lorenzana, menciona que Camuñas tenía 3 ermitas, nuevamente nombrándolo San Nicasio, San Sebastián y a la Veracruz. Y como, al igual que se hace la visita de los monjes de 1655, se hace una descripción de las imágenes que se encontraban en la ermita, nombrando cómo estaba ese Jesús arrodillado en el huerto, es decir, esa oración en el huerto, la imagen del Cristo con la cruz a cuesta, es decir, ese Jesús nazareno, muy devoto entonces, al igual que sucede hoy en día, y también una imagen de la Virgen de las Angustias, probablemente que fuera esa Virgen de la Soledad. Asimismo, también dice tener un Cristo resucitado. Antes de pasar al siglo XIX, para concluir este siglo, solo un apunte. A finales del siglo XVIII, se construye de nueva planta el templo parroquial, sobre la anterior iglesia existente de Santa María. Y durante esos años, la ermita de la Veracruz hace las funciones de iglesia parroquial, como ya sucediera hace 15 años cuando se restauró la iglesia. Tras un siglo XVIII lleno de riqueza cultural, en la que hay un montón de documentos plasmados esa devoción a la Veracruz aquí en Camuñas, llegamos al siglo XIX. Un siglo en el que se encuentra poca documentación referente a la Veracruz en Camuñas. Bien se sabe que durante la Guerra de la Independencia, la ermita de San Nicasio queda prácticamente semidestruida y la imagen del patrón se trae aquí a la iglesia. Unos años más tarde, probablemente, la ermita de San Sebastián pasara a manos del Estado en aquellas famosas desamortizaciones.
pero la imagen de San Sebastián no desaparece en ese momento. Se traslada a la ermita de la Veracruz, en la que estará en el actual nicho de la Verónica, hasta su destrucción en la Guerra Civil. Por todo ello, en el 1845, en el diccionario de Mandón, solo se recoge que Camuñas contaba con la iglesia de la Asunción y la ermita de la Veracruz, que son los dos únicos templos religiosos que se encuentran en nuestra población. Y probablemente también fuera en aquella época cuando se perdiera la coletilla de Santa Veracruz, tanto en la ermita como en la hermandad. Y un dato muy importante es que con la edificación de la iglesia neoclásica de Nuestra Señora de la Asunción bajo la planta de Villanueva y con la desaparición de las ermitas de San Sebastián y de San Nicasio, puedo concluir con mucha probabilidad que la ermita de la Veracruz es el edificio más antiguo de Camuñas. Ahora os presento una imagen muy especial. Una imagen que probablemente, vamos, el 99% de las personas aquí no la habéis visto. Y os preguntaréis que de dónde es y por qué la pongo. Muy sencillo. Este lienzo ha aparecido en el nicho del retablo de la Verónica en los trabajos de pintura que se han efectuado este mes. Por el estilo podría ser del barroco popular, aunque la verdad que no soy muy entendido en arte, pero podría ser de aquella época de ese estilo barroco. Y representa un dosel que bien podía haber acogido a ese Cristo con velo de la Caridad o otra cualquier imagen de pasión. Ha sido todo un descubrimiento y a partir de ahora va a volver otra vez a visibilizarse y a estar allí porque es parte de la historia de nuestra ermita de la Veracruz. Y tuve, la verdad, la suerte y el placer de presenciar en directo su redescubrimiento. Pero prosigamos y pasemos al siglo XX, ya con la invención de la fotografía, y pasemos concretamente a la década de 1920, donde el descubrimiento de la fotografía ya nos va dando pistas de cómo era Camuñas en aquella época. Una hermosa panorámica donde podemos contemplar de derecha a izquierda todo el pueblo como se encontraba en aquel momento. A la derecha podemos ver la iglesia. Un poquito a su izquierda vemos la joven recién construida Torre del Reloj con su canseco, y más a la izquierda, en la parte del medio a lo lejos, la ermita de la Veracruz. A priori, esta imagen no parece aportar información nueva de cómo era la ermita en el siglo XX, pero también tiene su secreto escondido. Si ampliamos la imagen, se observa la ermita con un elemento diferente a la imagen actual. No existía la espadaña actual que tiene ahora mismo, sino una especie de templete metálico que albergó la campana y que finalizaba en una larga aguja. Un templete metálico que bien podría haber sido un claro ejemplo de ese estilo, de ese ejemplo de revolución industrial del siglo XIX. Sin embargo, desgraciadamente, con la llegada de la Guerra Civil, sufre su derribo para hacerse con la campana y fundirla. Y posteriormente, este templete se quedó dando vueltas por el antiguo cementerio, donde se ubica ahora el parque, hasta que un día llegó y se perdió pista y cayó en el olvido. La verdad es que es una lástima perder una estructura como esta. Pero continuemos con la historia. Lleguemos a una etapa trágica en lo que respecta tanto personal y materialmente. Con la entrada de la Guerra Civil y Camuñas bajo el dominio republicano, tuvo unos grandes estragos en el patrimonio de la parroquia. Y en lo que respecta a la ermita, prácticamente todo el patrimonio fue destruido. Solo quedaron, aparte del edificio actual, dos elementos. La cruz que encontramos en la calle, esa cruz de forja, que se hizo en recuerdo de las víctimas de la inundación de Consuegra en 1891. También sobrevivió a la guerra la pila del agua bendita. Una pila que en estilo no acompaña el templo, que probablemente fuera de un origen visigodo y se desconoce de dónde pudiera venir o de dónde vino.
El caso es que es un gran tesoro y es un gran misterio su procedencia. Con la llegada de la guerra civil, todas las imágenes son destruidas, así como sus trajes y sus demás bienes. De vestimenta anterior a la guerra, solo se encuentran estos tres trajes de la Virgen, a excepción de la saya de la imagen de la derecha, que se usa para a la Virgen en tiempo de Pascua, y que estos mantos pertenecieron anteriormente a la desaparecida Virgen del Rosario, seguramente a esa Virgen del Rosario que contaba con su cofradía. Poco a poco, con los años de posguerra, Camuña va recuperando sus imágenes. Las imágenes de pasión que fueron costeadas por las familias del pueblo, donadas. A excepción de la oración en el huerto, que vendría más adelante, o de la borriquilla de este siglo XXI, siendo costeadas estas dos últimas íntegramente por la hermandad. Pero la posguerra también supuso un cambio en la hermandad. Hasta la llegada de la guerra civil, todos los hermanos, todos ellos hombres, vestían uniformados con un mismo hábito, vestían de blanquillo, con esa túnica blanca, de ahí que se conozca la Veracruz por la hermandad de los blanquillos. Pero es en la posguerra cuando se toma un rumbo diferente y comienzan a introducir hábitos de devociones diferentes, como es ese hábito morado de los nazarenos con sus detalles dorados, ese hábito blanco y capa negra para esa devoción a la Virgen, o la de la adoración en el huerto. Eso supuso la ruptura homogénea del blanquillo, aunque se sigue conociendo, a pesar del tiempo, a los hermanos por esta cariñosa reseña. Más o menos acertada fue la decisión que tomaron en ese día la hermandad, y que hoy se observa en nuestra hermandad camuñera. Una hermandad única en España, singular, una hermandad de devociones, todas ellas unidas por una única, y es la Veracruz, la Santa Veracruz, esa que va a llegar el próximo sábado. En la actualidad, de los 54 hermanos en lista, solo viste con la distinción de blanquillo nuestro hermano Rafael Cano, así que animar a que no se pierda esta devoción de la Veracruz. Pero prosigamos con la historia de la hermandad. La siguiente imagen nos remonta a la feria de 1949, esa feria de octubre, de hace justo 75 años. ¿Y por qué? ¿Por qué la traigo a colación ahora? Pues muy bien. En este programa de la feria se señala cómo en ese 10 de octubre de 1949 fue bendecida la campana de la ermita, ubicada en su nueva espadaña, y que fue donada íntegramente por la hermandad que la ofreció a su ermita. A continuación muestra una serie de imágenes que fueron también parte de la historia de la ermita, como esta en la que se puede apreciar aquellos domingos de resurrección en los que el grupo de danzantes danzaba su tejer el cordón en honor a Cristo resucitado, en el interior del templo de la ermita. Las siguientes imágenes corresponden a finales de los 70, primero de los 80, en la que se observa una procesión, la procesión de los encuentros de Viernes Santo, pasando por el parque y siendo portadas las imágenes en andas. Esta es otra imagen, otro ejemplo, donde se aprecia la manera de vestir de los santos, en la que, por ejemplo, la de los Cristos poco ha variado. Más ejemplos de fotos antiguas, de esa procesión que veíamos por las calles de nuestro pueblo, o de la Virgen de la Soledad en su altar. Es a finales de los años 70, primero de los 80, cuando la hermandad pasa por unos momentos bajos, por unos momentos duros, en la que ve mermada en su número de hermanos, reduciéndose a pasos agigantados su número de miembros. Y es a principios de la década de los 80 cuando la hermandad toma una decisión que cambiará el rumbo de la historia de la hermandad de la Veracruz. Deciden abrir el paso a las mujeres, a la apertura a que también se puedan apuntar. Y en 1984 entran las primeras mujeres a la hermandad, justo hace 40 años. Eso supuso una acertada decisión y en parte responsable de su actual existencia, componiéndose actualmente de un mayor número de hermanas que de hermanos. Y habiendo sido la primera presidenta en la historia de la Veracruz, doña Inés Muñoz, mi antecesora, a la que le estoy yo súper agradecido por todo el trabajo que ha realizado.
Pasemos ya a nuestro siglo actual, al siglo XXI, en la que la hermandad ha ido transformándose y ha ido adaptándose a los nuevos tiempos, pero sin perder su esencia, sin olvidar su papel que está en la devoción a la Santísima Veracruz, sin olvidar esa fiesta a la cruz en torno al 3 de mayo, con su tradicional ajo pastoril que celebran los hermanos, también con sus procesiones de Semana Santa, con su lavatorio de pies en el que se le entrega a cada hermano su panecillo y su naranja bendecida a cada uno de los 12 apóstoles. De este cuarto de siglo, simplemente mencionar algunos apuntes, como ha sido la entrada de la carroza para llevar a las imágenes, sustituyendo a las antiguas andas que se portaban tras realizar una puja en la que se subastaban imágenes para llevar a hombros. O también otro apunte fue que de 2007 a 2009, como muestra la imagen que podemos ver en la pantalla, la ermita hizo las funciones de iglesia, como ya hiciera en su época, en el siglo XVIII, cuando se construyó. También, como novedad de estos últimos años, han sido los esfuerzos que ha hecho la hermandad para hacer crecer nuestra sencilla Semana Santa, como ha sido la introducción del Domingo de Ramos con la imagen de la borriquilla y sus niños hebreos que la portan, o la elaboración del estandarte. La hermandad sigue adelante, la devoción de la cruz en el pueblo de Camuñas no se ha detenido, sigue, continúa y continuará, y la historia no ha hecho más que empezar. Por último, decir cómo esa Veracruz, ese instrumento cruel de castigo, ese vergonzoso que se convirtió en la salvación del mundo a través de Jesucristo y por la que dio su vida por cada uno de nosotros, ese trocito de esa cruz llega a Camuñas, llega el próximo sábado a las 5 de la tarde a este pueblo, a un lugar sencillo como ese portal donde fue a nacer Jesús, sencilla y humilde su gente, como aquellos apóstoles y discípulos que acompañaron a Jesús en los momentos de pasión. La verdad es que no somos realmente conscientes del gran regalo que se avecina el próximo sábado. El mayor gesto de amor a Cristo llega a Camuñas, llega a la auténtica Veracruz, el mayor de los tesoros, viene a nuestro pueblo. Preparémonos, recibamos esa cruz como merece, como la acogió Santa Elena, con esa ilusión que tuvo ella, con la devoción de San Francisco y sus monjes franciscanos, y con la alegría que lo hubieran vivido nuestros antepasados si hubieran tenido que vivir este mágico e histórico momento. Vivamos ese día, el día más grande para nuestra parroquia. La Veracruz llega y ha venido aquí para quedarse, para que a través de ella lleguemos al corazón de Cristo Jesús. Por último, hacer una invitación extensible a todos a uniros a esta pequeña hermandad que lleva velando por la cruz desde hace más de 400 siglos, a ser custodios de ese santísimo Lignum Crucis y a seguir viviendo, difundiendo y creciendo en el amor a la Santa Cruz. ¡Viva la Veracruz y viva Camuñas! Javier, es tu primera conferencia, pero tienes madera, ¿eh? Yo creo que ya después de aquí... No me acostumbraré. Tienes que irte recorriendo algún pueblo más, ya la visita algún cura. Si queréis que os hablen de la cruz y de la devoción en Semana Santa, Javier. Porque la verdad que ha sido un gusto escucharte y el trabajo que has realizado. Muchos documentos los conocíamos, otros no tanto, pero lo que nunca se había hecho pues es un recorrido tan elaborado, fijándonos y poniendo los ojos en la devoción y la hermandad de la Veracruz. Así que ha sido precioso también escucharte y yo creo que todos estamos muy contentos, ya te llegarán las felicitaciones. Sí que os quiero decir, como párroco, para mí, ojalá todo camuñero sea de la Veracruz. Ojalá. Igual que ojalá todo camuñero sea del Corpus Christi. Y ojalá todo camuñero sea de San Nicasio. Y ojalá todo camuñero sea de la Asunción. Porque estos no son equipos de fútbol, sino todo lo contrario. Son devociones que nos complementamos muy bien unas a otras. De forma que la Eucaristía, la Cruz, la Virgen y San Nicasio se unen en los corazones de todos los camuñeros y de aquellos que ya no están con nosotros. Muchas gracias y que paséis buena tarde.